Yo le he mencionado varias veces que en general los problemas de básicamente todos son un poco parecidos. Son todos problemas asociados a sacar propiedades volumétricas termodinámicas de tabla y diagrama, ¿ya? Puede ser sistema abierto, ¿ya? Que es básicamente lo que está enfocado en la unidad 8, o puede ser sistemas cerrados como los ciclos. Los ciclos, como tienen ese nombre de ciclo, se hace aquí un proceso continuo cerrado, ¿ya? Pero en general la estrategia para resolver ese tipo de problemas, sea un ciclo, insisto, cerrado, o sea abierto, como los que vimos en verdad, los vimos como de la unidad 5 en adelante, es la misma estrategia, ¿ya? Hay que evaluar el tipo de propiedad termodinámica, volumétrica que a mí me piden, hay que hacer un análisis de grado de libertad, y bueno, tener un buen manejo de los balances de energía y materia que hay que hacer, ¿ya? No hay una receta en general para poder saber, no sé, quizás si tengo que, estoy inventando, pero para sacar el caudal 4, lo que más me conviene es hacer un balance de materia aquí en el intercambiador de calor, ¿ya? La verdad que todos los ejercicios son distintos, yo he visto un montón de ejercicios en todo este tiempo, y la verdad que es difícil poder decir como una... Eh, eh, estar seguro por dónde partir, ¿ya? En lo personal, la estrategia que yo siempre uso es mirar el ejercicio, mirar la información que me entregan. Entonces, eso en general, la información que me entregan está de dos formas, porque está en la tabla, ¿cierto? Y también está en la información de los equipos que aparecen. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo tengo una válvula aquí, ¿ya? Entonces, yo sé si considero que este sistema, que las tuberías y todo eso está aislado, ¿ya? Yo hago un balance de energía para esta válvula, me va a dar que esta válvula hizo entálpica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo conociera la entalpía de la corriente 7, determinaría la entalpía de la corriente 8. Y, bueno, la corriente 7 más encima es un líquido saturado, así que yo voy a conocer esa entalpía rápidamente, ¿ya? ¿Qué más? Me dicen, por ejemplo, aquí un condensador total, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos lo que hace el condensador, pero cuando le ponen el apellido total, yo sé que la corriente de salida es un líquido saturado, lo cual me reduce el número de grados de libertad que yo necesito para poder determinar las propiedades termodinámicas y volumétricas de esa corriente, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, yo sé que acá tengo un mezclador adiabático, entonces para mezclar todas las corrientes tienen que tener las mismas presiones, ¿ya? Acá tengo un separador flash, entonces yo sé que la corriente 4 va a ser una mezcla líquido-vapor, entonces esta turbina no va a estar muy contenta, ojalá con con una alta calidad, probablemente, y por arriba va a salir lo liviano que es el vapor saturado y por abajo el líquido saturado. Y entonces, insisto, ahí la información es entregada de distintas formas, es entregada en tablas o podría estar en la misma corriente encima. En general nosotros nos gusta entregarlo en tablas, así bien ordenadito. Y también está la información que me entregan por lo que yo sé acerca de los equipos, ¿ya? Y lo que yo sé acerca de los equipos está asociado a todo lo que hemos aprendido desde la unidad 5 en adelante acerca de los balances de energías para sistemas abiertos. Que este particularmente esté cerrado y que la corriente 1 se conecte con la 14, no va a cambiar ese análisis de balance de energía, ¿ya? Porque aquí nosotros vamos a tener un caudal por segundo que va a estar circulando por este sistema, ¿ya? Yo podría sacar la corriente 14 y desviarla para otro proceso y eso me va a cambiar los balances de materia, ¿cierto? Pero en definitiva la forma en que uno eh, resuelve estos ejercicios no va a cambiar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de ciclo de potencia, la verdad que lo único nuevo que nosotros tenemos que comprender es cómo opera, ¿ya? Este es un ciclo de potencia con recalentamiento intermedio. Bueno, ¿por qué es un ciclo de potencia con recalentamiento intermedio? ¿Por qué? Porque yo mando o sea, el caudal que sale de la turbina 1, ¿qué pasa ahí? Se va, bueno, aquí pasa con el separador flash, pero en definitiva se va a un intercambiador de calor y eso después aumenta la segunda turbina. ¿Ya? Entonces se recalienta a través de este intercambiador de calor. Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo que uno no se puede, digamos así, pensar siempre el problema de la misma forma? ¿Por qué? Porque el recalentamiento intermedio que nosotros vimos en clase, que era el más estándar, y lo que ocurría ahí era que nosotros enviamos el caudal de la corriente 4 de vuelta a la caldera que es el generador de vapor, ¿ya? En este caso acá yo instalé un intercambiador de calor a la salida de la turbina por, por muchas razones económicas y operacionales, ya que se tomó esa decisión. Entonces acá, por ejemplo, ¿se acuerdan en la unidad de ciclos de potencia? El caudal 4 debería haber ido hacia la caldera, que es toda esta zona de generación de vapor, ¿ya? Entonces, pero de todas formas, este es un ciclo de potencia con recalentamiento intermedio, porque el concepto de recalentamiento, que quiere decir que yo voy a tener que tomar el caudal que sale de la turbina
y entregar la energía antes de enviarle la segunda turbina se cumpla, ¿ya? Entonces, ahí también, ese es un mensaje también que es súper importante, que tratemos de analizar el ejercicio por lo que es y entender el concepto que hay detrás de recalentamiento más que cuántos equipos tienen que haber, o como una forma más, digámoslo así, estandarizada, ¿ya? Lo que se aplica acá es el concepto que hay detrás de recalentamiento. Porque, por ejemplo, acá tenemos mucho más equipos que los equipos que salían en el dibujo que yo hice en clase, porque ese era el básico estándar, ¿ya? Entonces, a veces ustedes van a ver ciclos muy grandes y complejos, pero eso, no, cuando ustedes después vayan a trabajar en una planta, así van a ser muy complejos, ¿ya? Pero obviamente a nosotros lo que nos importa es la parte fundamental, cómo uno se acerca, hace los balances de energía y materia, ¿cierto? Para poder obtener las propiedades que necesitamos, ¿ya? Y eso nos va a permitir, por ejemplo, evaluar eficiencia, evaluar el rendimiento térmico, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, le damos el enunciado. Dice, con referencia a la figura, tenemos un ciclo potencia de regeneramiento, regenerativo con recalentamiento intermedio. Miren, dos apellidos, se me había olvidado mencionar esto. Regenerativo. ¿Por qué regenerativo? El regenerativo con recalentamiento intermedio. Yo expliqué el recalentamiento. ¿Ustedes saben por qué regenerativo? Alguien dice por aquí, dice, ¿por qué se usa el mismo flujo en el intercambiador de calor? Porque se recicla una corriente. ¿Qué corriente se recicla? ¿Se dan cuenta lo que sale del intercambiador? Hay una parte, que es la corriente 7, que se va al mezclador, que es lo que sale de la primera bomba. Entonces le aumentamos la carga térmica a la corriente 13 que va a ingresar a la segunda bomba. eh, y de esa forma, claro, 2, 7, 8, claro. Que en definitiva después va a ingresar a la segunda bomba. Entonces utilizo un poco del caudal que sale a alta temperatura, ¿cierto? Que sale generador de vapor, para poder entregar, para ayudar a regenerar ciertas estas corrientes que van a entrar de nuevo a la caldera. Entonces la caldera de esa forma no tiene que hacer tanto trabajo, ¿ya? Que esa es una forma de reducir la eficiencia, ¿cierto? Por la fórmula de eficiencia yo puedo aumentar el trabajo obtenido o disminuir el trabajo de la caldera, ¿ya? Demos un segundo. Ah, no, pero espera. Entonces, yo los quiero dejar con lo siguiente. Entonces, vamos a tener un ciclo de potencia regenerativo con recalentamiento intermedio que emplea 1000 kilogramos de vapor de agua sobrecalentado en la corriente 1. La eficiencia isentrópica de las turbinas, 90%, y la bomba se puede considerar ideal. Ya eso está asociado con la eficiencia isentrópica. Eso también da información porque, en general, ¿cierto? Si yo tengo la eficiencia, y siempre lo hacemos así, ¿cierto? Hicimos lo mismo con el ciclo Carnot, yo calculo los casos ideales y de ahí corrijo, ¿no? Podemos establecer hipótesis y simplificación que considere pertinente. En la última página está el diagrama de temperatura versus entropía para el agua y nos piden determinar y calcular. Nos piden determinar y calcular un montón de cosas. Entonces, para resolver este ejercicio hay distintas estrategias, ¿ya? Mi recomendación siempre es establecer lo obvio, que para ustedes es obvio, que puede ser distinto entre ustedes, pero lo que para ustedes puede ser obvio. Para mí lo que es obvio es mirar este ejercicio y tratar de asignar la mayor cantidad de grados de libertad que no me tomen nada de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué decía yo, por ejemplo? Que del condensador total, que va a salir un líquido saturado. Entonces, yo voy aquí en la corriente 11 y le pongo líquido saturado, ¿ya? Qué sé yo, que las corrientes que se mezclan tienen la misma presión. Entonces, si yo sé una, coloco todas. Entonces, cosas que yo no necesito tener ningún cálculo, ¿ya? Y las plasmo en esta tabla, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo después vaya a responder la primera pregunta, yo voy a poder evaluar cuáles son las corrientes que me convienen mejor en términos de disponibilidad de información para poder calcular ese caudal que circula por la turbina, ¿ya? Entonces, tengo que saber qué tengo, y para saber qué tengo, porque información que está implícitamente en el programa. O sea, aquí no me dicen que la corriente 11 es líquido saturado,
pero me dicen que la corriente 11 que sale el condensador total es líquido saturado. Entonces no sé si me entienden. O sea, hay información que está, digamos así, escondida en el problema que nos va a ayudar a resolver. La corriente de tope es separado, es vapor saturado. Por lo tanto, es súper fácil de determinar las propiedades de esa corriente, porque solo necesito un grado de líquido. Lo mismo con la corriente C. Entonces, yo los invito que rápidamente, no sé, demos las 4.8 hasta las 4.20, ¿ya? A agregar la mayor cantidad de grados de libertad que ustedes puedan en esta tabla, ¿ya? Y de ahí partimos tratando de resolver la primera pregunta. Pero de nuevo, hay que saber lo que tenemos, ¿ya? Entonces, siempre es un mensaje. Tenemos que saber la información que tenemos y para eso tenemos que traducir toda la información que nos da el problema en información tangible, ¿ya? Así que lo invito acá, de acá a las 4.20 a hacer un análisis de grado de libertad y ahí lo revisamos. ¿Ya? Desde ahora, ya.
Ya, ¿cómo les fue? Profe, creo que puedo anotar todas las presiones. Todas las presiones, ya. Y algunas, las condiciones, los estados de agregación. La de 4, 5 y 6. Y estaba buscando lo del condensador total, porque no me acuerdo. Líquido saturado, ¿cierto? El condensador, recuerden, va a condensar, va a retirar energía del fluido, ¿no? Por lo tanto, a partir de, bueno, eso va a depender de cómo ingresa, pero va a salir, va a condensar, entonces lo que sea que ingrese va a salir en un estado energético menor, ¿ya? Y cuando es total es porque hizo, tomó el vapor o mezcla de líquido-vapor en forma completa y hizo el cambio de fase, ¿ya? Entonces, la salida del condensador total siempre eh, es un líquido saturado. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, tener la presión, eh, uno al tener la presión, eso nos va a ayudar un montón, porque ahí lo voy a compartir, yo igual lo estaba haciendo en mi editor, así que sería presión. Ya, a ver. Entonces, debo hacer esto de aquí a las 4:30 para que de ahí podamos hacer la balanza. Entonces, si yo tengo las presiones, ¿cierto? Yo rápidamente voy a poder sacar un montón de información, porque, por ejemplo, independiente que la corriente sea vapor sobrecalentado, líquido saturado, líquido solfeado, vapor saturado, líquido vapor, a lo más voy a necesitar 2 grados de libertad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la corriente 1 yo tengo 2 grados de libertad. Por lo tanto, yo voy a poder especificar esa corriente 1. ¿Ya? Entonces, ahora puedo partir rápidamente porque ya tengo harta información. Entonces, ¿qué pasa con la entalpía de la corriente 1? ¿Cuánto es? Los 380 grados Celsius y 60 grados. 3150 por ahí. Bueno, no. 380 con, recuerda que esto está en megapascal. Es como 3100, un poquito más, 3120. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto de esto? Que ustedes pueden ver que la corriente, esta cajita, yo se lo he dicho que esto es cosas que tienen que saber de nomenclatura, esta cajita, cuando tiene una flecha que entra y dos que salen, eso es un divisor. Lo que quiere decir es que yo tomo, por ejemplo, 1 litro de agua a 20 grados Celsius y un bar y lo separo en qué sé yo, 700 ml de agua a 20 grados Celsius y un bar y 300 ml de agua a 20 grados Celsius y un bar. ¿Ya? Yo quiero decir ahí que un divisor divide caudales, ¿ya? Pero no modifica las propiedades termodinámicas. Es decir, que la entalpía, temperatura y presión de la corriente 2 y 3 van a ser iguales a la corriente 1. ¿Ya? Entonces, ese tipo de nomenclatura yo lo tengo que hacer cuando tengo una corriente solamente y salen varias, eso es un divisor. Divide caudales, no propiedades. ¿Ya? En este caso es distinto, porque acá yo tengo 3 corrientes que entran y sale una. Eso es un mezclador. ¿Ya? Entonces, ahí obviamente van a cambiar las propiedades termodinámicas de acuerdo si las corrientes que se están mezclando están más calientes o frías. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la corriente 1 tiene una tremenda implicancia, porque de partida yo sería un vapor sobrecalentado, y esto se va a repetir para la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, eso me va a eliminar un montón de grados de libertad al tiro. ¿Ya? Y aquí también, lo más importante que vamos a necesitar para balance de energía es la entalpía. ¿Ya? Entonces, rápidamente ahí elimino el grado de libertad. ¿Sí? Ok. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿qué otros grados de libertad? A ver, ordenémoslo. Una vez que nosotros obtenemos la mayor cantidad de grados de libertad que son obvios para nosotros, que es lo que acabamos de hacer, habría que seguir ese segundo paso y decir cuáles son los grados de libertad nuevos que yo podría obtener, que son fáciles para mí, que yo con inspección rápidamente sé cuáles, sé cómo sacar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad que si nosotros vemos lo que nos piden, ¿cierto? Que es el flujo máximo que circula por la turbina 1, ¿ya? Eso se concentra aquí, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tener que encontrar información termodinámica de las propiedades que lo rodean, ¿no? Y la verdad que no la tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente tengo las presiones. Entonces tengo que empezar ahora a encontrar información de la entalpía. ¿Ya? Ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué es obvio para mí ahora hacer? Dar la información que tenemos.
Empezar a sacar la entalpía. Ah, Claro, pero ¿cuáles serían como las que serían rápidos para nosotros? ¿Con cuáles partirían ustedes? con las que te dan la condición y la presión. Claro, entonces aquí veríamos al tiro, por ejemplo, las que ya están determinadas. Entonces, por ejemplo, sacar esta sería rápido porque el líquido saturado a 6 bar. Sacar esta también sería rápido porque el líquido saturado, vapor saturado a 6 bar y esta también, líquido saturado a 60 bar. ¿Ya? Esta también porque tengo 2 grados de libertad. Entonces, si el líquido vapor o si el vapor saturado, líquido saturado o en su enfriado o sobrecalentado va a dar lo mismo. Yo puedo sacar toda esta entalpía rápido. Saquémosla y me cuento. Ah, bueno, esta también. Profe, ¿Mm? en el separador flash no se alteran las presiones, o sea, siguen iguales en ambas salidas. ¿Alguien puede responder eso? En el separador flash la temperatura y la presión es constante. No está, ¿ya? Porque lo que hace el separador flash es básicamente separar por densidades, ¿ya? Entonces, separador flash opera a, ¿qué persona está? 6 bar. Vamos a ver. Ah, perfecto. Ah, bueno, tengo. Acá lo déjame compartir la pantalla, ¿ya? El, el separador flash está en, lo primero es entender que el separador flash está en equilibrio líquido-vapor, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el separador flash está en equilibrio líquido-vapor? Quiere decir que hay una fase líquida y una fase vapor que están en equilibrio. Sé que es redundante, pero eso es importante, ¿ya? Que hay una fase líquida y vapor en equilibrio establece que, por principio, eso es la unidad 6, cuando vimos del tacho de vaporización, lo vimos para que lo revisen, eso establece que la temperatura de las fases tiene que ser iguales y las presiones de las fases tienen que ser iguales, ¿ya? Lo que hace el separador flash es solamente separar por densidades. Después de un tiempo suficientemente largo, lo liviano se va a ir hacia arriba y lo pesado se va a ir hacia abajo. Nada, ¿ya? Eso es lo que ocurre en el separador. Pero ahí lo que estamos haciendo es solamente separar por densidad, entonces la presión no va a cambiar. De hecho, esto lo podemos ver acá. Ahora sí se volvió grande. Entonces, el separador flash opera una mezcla líquido-vapor y la separa. Eso da 6 bar, crea un megapascal. Entonces, aquí tengo la isobara de 0,6. La voy a marcar aquí. Y de ahí para. ¿Ya? A mí se cae muy bien, pero bueno. No, pues nada que ver. Aquí todavía estoy dentro de la zona líquido. Aquí está. Por eso no la veo. Tiene que caer por ahí. ¿Ya? Entonces, lo que hace el separador flash, no sé la calidad de la entrada, ¿ya? Pero voy a estar en una zona líquido-vapor y lo que va a hacer es que va a entregar vapor saturado por arriba y líquido saturado por abajo, ¿ya? Pero dentro de la campana, la temperatura y la pendiente tienen la misma tendencia, ¿cierto? Porque recuerden que la temperatura es continua así, hacia el isotérmico, ¿ya? Y la presión, a pesar de tener una pendiente pronunciada, cuando entra la campana, se vuelve constante. ¿Y es por qué? Porque tú te tienes que mover cuando tú tienes un punto de unión entre el vapor y el líquido, que es lo que hace el separador flash, ¿cierto? Tú tienes la fase de arriba que es el vapor y la fase de abajo que es el líquido, tú tienes un punto de unión entre esas dos fases, la temperatura y la presión se tienen que mantener constantes. ¿Ya? Profe, en ese gráfico, ¿cómo se lee el volumen? Que te lo dan para sacar el 11, pero no sé cómo leerlo.
disculpen. No sé si eso responde a tu pregunta. Acerca del separador flash. Y por eso yo rápidamente acá la corriente 4, bueno, la corriente 4, 5 y 6 están todas conectadas. ¿Aló? No sé si se aclara la duda acerca del separador flash. ¿Aló? No sé si me escuchan. Sí, profe, se Sí, escucha. profe, sí, sí. Sí, profe. Ya. No sé si se aclaró la duda del separador flash. ¿Aló? ¿Sofía? ¿Sí, profe? Que si eso aclaró la duda del separador flash. Ah, sí, sí. No, sí, había entendido la primera vez. Ok, gracias. Entonces, eso me va a permitir también sacar rápidamente las entalpías de acá, ¿ya? ¿Qué es lo otro? Que, por ejemplo, nosotros sabemos la eficiencia de estos equipos, ¿ya? Por lo tanto, yo rápidamente podría seguir una trayectoria ideal para calcular la corriente 4 y después corregir, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo ya sé todo acerca de 3, sé la entalpía, por ende sé la entropía de la corriente 3, ¿ya? Para la corriente 4 ideal, ¿qué es lo que hago? La entropía de la corriente 3 es igual a la entropía de la corriente 4 ideal, ¿cierto? Porque recuerden que las eficiencias de las turbinas y las bombas están basadas con respecto a las trayectorias isoentrópicas, ¿ya? Por lo tanto, yo mantengo la entropía, eso me genera un grado de libertad para esa corriente 4 ideal, y después la corrijo usando la eficiencia, ¿ya? Lo mismo para la turbina 2, entonces yo rápidamente estoy encontrando información de la corriente 4, ¿ya? Y ahí tengo, bueno, la corriente 5 y 6 está especificada, y esto se vuelve súper interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros pensemos dónde vamos a plantear el balance de energía para encontrar el caudal 4 o el caudal 3, ¿ya? En general van a tener que ser, esto se aprende en verdad, probando hacer hartos balances, pero en general tiene que ser un equipo que tenga más de dos corrientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo hago un balance de materia para la turbina 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que Q3 igual a Q4, entonces eso no me entrega mucha información, ¿ya? Pero si yo hago un balance de materia y de energía en el intercambiador de calor con el separador flash, que tienen más de dos corrientes, me va a poder permitir generar un sistema de ecuaciones y resolver algún incómodo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Entonces, eso también, a medida que ustedes hagan distintos ejercicios, por eso les digo que es bueno, porque todos los ejercicios son distintos. Entonces, eso nos va a ayudar como a generar estrategias. Y siempre va así, o sea, tratemos de establecer toda la información que está implícita, después cuál es la información que es fácil para mí calcular, y después estar viendo que, de acuerdo a la información que tengo, dónde me conviene hacer los balances, ¿no? Entonces, podemos ahora tomarnos 5 minutos para sacar estas nuevas entalpías. Entonces, deberíamos sacar la entalpía 4 ideal, la entalpía 4 real, ¿ya? Y deberíamos sacar, ¿por qué? Porque vamos a tener que hacer un balance aquí en el separador flash más probable. Tenemos que sacar la entalpía de la 5, la 6, bueno, la 7 la vamos a sacar porque es muy fácil, la 9 y la 11, ¿ya? Y lo otro que deberíamos sacar, bueno, la entalpía de la corriente 2 la tenemos, ¿ya? Y la entalpía de la corriente 7, ¿qué pasa con la corriente 7? La vamos a tener, miren, interesante porque el líquido saturado. ¿Ya? Entonces voy a tener herramientas para hacer balances de materia en el intercambiador de calor y el separador flash. ¿Por qué? Porque conozco todas las entalpías de las corrientes que entran y que salen. Entonces, las incógnitas que yo voy a tener van a estar asociadas a los caudales, no a las entalpías. Entonces, eso va a reducir el número de incógnitas. ¿Okay? Y no, eso, yo sé que quizás es difícil de verlo al principio, pero eso a medida que ustedes hagan más ejercicio, van a poder ir generando esa estrategia. O sea, por la práctica, uno va sabiendo que en definitiva, claro, uno no puede hacer un balance de materia aquí, ¿cierto? Pero solo me va a decir que Q9 es igual a Q10. Lo mismo acá, Q10 es igual a Q11. Eso no lo ve por inspección, pero no me va a ayudar para generar un sistema de ecuaciones para poder resolver mi informe. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto que acabo de decir? Todo bien, profe, pero alguien había preguntado si
podía explicar un poquito cómo calcular los volúmenes con el diagrama? No, Que no no se escucho entiende nada, muy bien. disculpa, no te escuché nada, disculpa. ¿Puedes repetirlo, no? Si podía explicar cómo sacar los volúmenes con el diagrama, que no se entiende muy Volúmenes. bien. Sí. Los volúmenes tienes que, por ejemplo, ¿dónde hay una línea de volumen? Una línea de volumen está aquí, por ejemplo. Con estas que zigzaguean, que caen así. Entonces aquí dice volume por 10 a la 3. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los valores que yo saco aquí están amplificados por 10 a la 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, estoy aquí y justo intersecta con la curva de volumen de 500, eso quiere decir que el volumen de esa mezcla líquido-vapor es 500 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Eso quiere decir que es 0,5. ¿Ya? Esto es metros cúbicos kilo. ¿Por qué? Porque estos números están amplificados por 10 a la 3. ¿Esa era la pregunta? Siempre fue gracias. Ok, entonces ahora vamos 5 minutitos para ver si podemos sacar esta entalpía y así generamos la balanza materia. ¿Ya? Ok, desde ahora ya.
Ok, ¿nos pudieron sacar? Primera pregunta que quiero hacer. ¿Ustedes, hay alguna duda con respecto a ¿hay alguna duda con respecto a sacar la corriente ideal y las corrientes reales de las turbinas cuando existe eficiencia isentrópica? Por mi parte no tengo problemas. Ok, entonces seguimos. Ok, entonces lo que nos queda ahora es ver si ahora en definitiva vamos a poder obtener, tenemos logrado libertad suficiente para responder la primera pregunta. Y en general siempre así, ¿ya? Que vamos a resolver la primera pregunta y después todas las otras van a salir súper fácil, porque para resolver la primera pregunta tenemos que sacar un montón de información necesaria para resolver, ¿ya? Entonces yo necesito saber el caudal que anda por la turbina, ¿cierto? ¿Ya? El caudal que anda por la turbina puede ser determinado a través de la corriente 3 o a través de la corriente 4 porque son los mismos, ¿cierto? Uno podría pensar, ok, hago un balance acá en el divisor, por ejemplo, de energía, pero de energía no me sirve porque la entalpía de las corrientes que entran y salen del divisor son las mismas, ¿ya? De todas formas, uno puede relacionar el Q1, ¿cierto?, con el Q2 y el Q3. ¿Ya? Rápidamente, ¿por qué? Porque el caudal 1 es el único caudal, pero que es 1000 kilogramos por hora, ¿ya? Entonces, va a ser importante en empezar a disminuir la información, ¿ya? Ok, si nosotros entonces establecemos que tenemos vamos a poner aquí todo lo que no sabemos, que es Q2 de Q3, ¿ok? Por ejemplo, ahora, si establecemos un balance en el separador Flash, tenemos Q5, perdón, tenemos que Q4 es igual a Q5 más Q6, ¿ya? Entonces aquí es donde uno tiene que mezclar cosas, uno sabe que Q4 es Q3. Nosotros reemplacemos Q4 por Q3 porque Q3 está relacionado con el único valor que tengo, ¿cierto? Entonces, Q3, por ejemplo, es 1000 menos Q2 también, ¿ya? Y eso es igual a Q5 más Q6, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí yo empiezo a tratar rápidamente a relacionar lo que yo conozco con lo que necesito, ¿ya? Ok, ¿qué más podríamos hacer? También podríamos hacer un balance en el intercambiador de calor, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Aquí hay un tema de nomenclatura también importante. Cuando yo tengo un serpentín aquí, quiere decir que esto es un intercambiador de calor en el cual no hay contacto entre la corriente que entrega energía y la que recibe energía, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el caudal 6 es el mismo que el 9, que el caudal 12 es el mismo que el 0, ¿ya? Entonces, eso también es importante porque me genera una relación súper rápida en definitiva, ¿cierto? Que básicamente, si yo establezco, por ejemplo, el balance de energía para el intercambiador de calor, me va a quedar que Q9 es igual a Q6, ¿cierto? Por H9 menos H6 va a ser igual a menos Q7 por H7 menos Q2. Perdón, H2. ¿Alguien no entiende este balance que acabo de hacer? ¿Alguien no entiende por qué puso un menos ahí? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Por qué puse el menos? Por el calor cedido igual al calor absorbido negativo. Exacto. Claro, porque una corriente va a perder energía y la otra va, uno podría pensar que el balance en definitiva es con valor absoluto, ¿ya? Pero como una corriente recibe y la otra entrega, hay que poner signo negativo, ¿ya? Porque si no te va a dar el caudal negativo, ¿ya? Igual ahí se van a dar cuenta cuando el caudal es de negativo, ¿verdad? Pero es importante establecer eso como que conceptualmente en el intercambio de calor, como uno va a recibir y el otro va a entregar, hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Lo otro aquí, ¿de qué nos sirve esto? Porque, por ejemplo, Q7 es Q2,
Esto Q7 es Q2. Entonces yo elimino, empecemos a eliminar incógnitas rápidamente. ¿Ya? Q9 es Q6. ¿Ya? Q9 es Q6. Por ejemplo, entonces yo podría generar una expresión, ¿ya? Que yo podría, por ejemplo, y eso se hace harto con los intercambiadores de calor. De nuevo, no tienen cómo saberlo, esto es lo que da la práctica, ¿ya? Entonces, en general, yo podría, por ejemplo, despejar Q6, ¿cierto? En función de todo lo otro en código. Esto todo está en talquio de las cosas. Entonces, podría generar una expresión de Q6 en función de Q2. ¿Ya? Podría eventualmente reemplazar el Q6 acá y relacionar el Q2 con el Q5. ¿Ya? Entonces, hay harta información que nosotros podemos ir sacando para empezar a reducir nuestra incógnita. Porque si se dan cuenta, al final son dos incógnitas nomás, que es Q2 y Q3. ¿Sí? Y se establecen en este balance global. Entonces, yo tengo que generar otros caudales, otros balances de materia que me permitan poder calcular una en función de otros parámetros para después calcular la otra. Tengo que desacoplar las ecuaciones de Q2 y Q3. Entonces, para, bueno, es cierto, poder calcular Q2 o Q3 a través de otro balance y después utilizar esta ecuación y calcular el que me falta. ¿Qué opinan de eso? Creo que ahí habría que hacer otro balance en el mezclador para tener Q5. Hay que hacer un balance de mercado. ¿Por qué hay que hacer un balance de mercado? Porque tengo Q13. Q13 es lo mismo que Q1, ¿cierto? Entonces ahí también reduzco una incógnita, ¿ya? Y Q5 está conectado con, por ejemplo, con Q6 y Q2, ¿ya? Por lo tanto, si yo calculo Q5 a través del balance del mezclador adiabático en forma separada, ¿ya? Después yo voy a poder utilizar Q5 para calcular todo. ¿Profe? ¿Por qué? Recuerden, por ejemplo, aquí hay varias analogías que hay que ir escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, miren, Q6, lo mismo que Q2, ¿ya? Entonces, en verdad, se ven altas corrientes, pero no son tantas icónicas. Ojalá uno pudiera ir como poniéndole todos los... Pues uno va escribiendo los balances y yo al tiro voy reemplazando. Entonces digo, voy a escribir todo en función de Q1, Q2, Q3. Por eso ya, no sé, si veo Q9, lo escribo en función de Q6 y voy retrocediendo hacia atrás. Porque pareciera que son altos caudales, pero hay altos que están conectados. Por ejemplo, aquí en el 2, yo voy aquí todo el rato aquí. Entonces el 2, bien arriba, está conectado con cosas bien abajo, ¿ya? Entonces esas cosas hay que conectar. Me iba a decir algo, alguien dijo, pero Sí, yo, que... Y no se puede tomar como que Q6 sería como la calidad de 4 por Q4, sí, porque profe. como se separa. Ah, sí, que yo lo saqué como con eso Sí, y después súper buen alcance. Q4. Miren, preguntemos. Lo que pasa es que hay varias formas, fue bien entretenido cuando preguntamos una vez con ese examen, porque la verdad que hay varias formas de resolverlo. Uno tiene toda la entalpía del mezclador adiabático, entonces, por ejemplo, en mi opinión, que a mí me gusta hacer balances de energía, fue súper fácil sacarlo a través del mezclador adiabático. Otra forma que también es súper fácil es la que dice el compañero, ¿ya? Nosotros sabemos que los caudales están en kilos, ¿ya? Nosotros sabemos también que existe una relación entre las corrientes que entran y salen de separación. Yo no, yo tengo una mezcla líquido-vapor. Por acá sale el vapor saturado, aquí sale el líquido saturado y aquí tengo el líquido vapor. ¿Ya? Y, de nuevo, lo que hace separar flash es separar, nada más. Entonces, por ejemplo, voy a inventar aquí, no sé la calidad todavía bueno, si hicieron el paso que les dije anteriormente, ustedes tienen la calidad de la corriente 4, ¿cierto? Entonces, imaginemos que es 40%. ¿Qué quiere decir? Que tengo un caudal 4 en kilos por hora, por eso tiene que estar en kilos, porque recuerden que la calidad es porcentaje peso-peso, ¿ya? Entonces voy a decir, ok, es 40%, entonces voy a tener el caudal 4 y el 40%, que es el 4% del caudal 4, va a ser el caudal, ¿qué número era?
6. Y el 60% del caudal 4 va a ser el caudal 5. ¿Cierto? Porque voy a inventar un número, va a ser 500 kilogramos por hora. ¿Ya? Pero de eso, con el dato de calidad que yo obtuve, y por eso es importante hacer esta parte, por eso les pregunté si habían dudas, o sea, yo puedo rápidamente obtener la corriente 4 real, ¿ya? Porque, de nuevo, hago una trayectoria isentrópica, después corrijo. Entonces, después yo puedo ir al diagrama y puedo leer la calidad de la corriente 4. ¿Ya? Si yo sé cuál es la calidad de la corriente 4, yo voy a saber, por ejemplo, que de este número ficticio, que todavía no calculo, que, por ejemplo, vamos a poner aquí 500 kilogramos hora, el 40%, ¿cierto? Que va a ser, ¿cuánto sería? 200, no, 200 kilogramos por hora, va a ser el caudal 6. Y 300 va a ser el caudal 5. ¿Ya? Porque es porcentaje peso-peso, entonces yo puedo calcularlo directamente. Ya no, lo único que hace el separador Flash es separar. Después de harto tiempo, todo lo pesado queda abajo y todo lo liviano se va por arriba. Eso también va a reducir tu incógnito, entonces tú puedes usar esta relación para calcular. ¿No? Pero ojo acá nosotros tenemos la calidad, todavía no tenemos el caudal 4. ¿No? Pero, por ejemplo, si ustedes hacen un balance de mezclador adiabático y sacan Q5, van a poder sacar Q4 por defecto, porque hacen el proceso inverso. ¿No? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no entienda para volver a explicar? Hola, profe. Yo quería hacerle una consulta sobre el certamen. O sea, si es que existía la posibilidad de si podía enviar los diagramas que se van a ocupar en el certamen antes, como para poder imprimirlo. Onda, el de entalpía, perdón, el de temperatura sobre entropía o el de entalpía sobre temperatura. Ok. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, la verdad que resolver, o sea, obtener información experimental y volumétrica de sistemas reales, de procesos reales como el que acabamos de resolver, es básicamente establecer estrategias de trabajo. ¿Ya? Pero esas estrategias de trabajo van a depender del problema, porque ustedes dicen, por ejemplo, este ciclo es un regenerativo con recalentamiento, entonces nosotros vimos por separado regenerativo, vimos por separado recalentamiento y acá está un ciclo que están conectados. Entonces, lo importante ahora es, lo más importante de este tipo de problemas es poder hacer un análisis global de los grados de libertad y establecer toda la información que yo conozco rápidamente. ¿Ya? Porque al final uno ve tantas corrientes y puede ser un poco abrumador, entonces uno dice, yo te voy a poner tantas cosas, porque imagínense después las otras preguntas, sale todo súper fácil. O sea, tenemos el caudal, ok, potencia generada por ambas turbinas. ¿Ya? Si yo tengo el caudal 4, voy a sacar los otros caudales, voy a sacar el caudal 6, que es el caudal que entra a la otra turbina. Entonces, la potencia, ¿qué va a ser? Básicamente va a ser Q por el delta H, ¿cierto? Obviamente asumiendo que es adiabático, estacionario, no hay velocidad, no hay altura, ¿cierto? No hay, está bien aislado, todas esas cosas. Ya no sé que la potencia es Q por delta H. Entonces, la potencia de las turbinas sale súper rápido, pero hay que conocer los caudales porque medían potencia, ¿ya? Entonces, bien watts, potencia watts, acá me lo piden en megajoule por hora, pero esa es la unidad de potencia. ¿Ya? Después potencia consumida por ambas bombas, lo mismo, o sea, por ejemplo, acá es súper fácil, ¿ya? Y aquí un alcance que quiero hacer antes que terminamos, caudal por delta H, ¿ya? Bomba, caudal por delta H. Ahora hay un caveat aquí, ¿ya? En general ustedes saben que, de hecho, las bombas trabajan con líquidos, ¿ya? En general lo que va a hacer una bomba es que va a tomar un líquido saturado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se un zoom acá, pero lo que va a hacer una bomba, si opera en ideal, que el caso aquí es que va a tomar un líquido saturado, que es esta curva de aquí, y va a comprimir isentrópicamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar un líquido saturado aquí, y lo voy a comprimir isentrópicamente, y eso implica que yo me salí del grafo. ¿Ya? Entonces te me dicen, ojo, ¿cómo voy a medir la entalpía ahí? Ok, entonces, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a ser bien difícil poder extraer la información de entalpía para hacer ese Q del touch. Entonces, para el caso de la de la bomba, hay distintos enfoques. Yo podría tratar de proyectar las curvas de entalpía, pero la verdad que son bien complicadas. Las curvas de la entalpía, por ejemplo, si ustedes se van viendo, aquí van cayendo hacia abajo. Estas son las curvas de la entalpía. Entonces, si voy a hacer una proyección es bien complicado, ¿ya?
Entonces, si no sé, ustedes recuerdan, pero en la unidad 4 hay una ecuación que se utiliza para trabajo de eje, ¿ya? Y esa ecuación, la verdad que hace una súper buena aproximación de los trabajos de eje de bombas, en ningún caso turbinas, ¿ya? Y es así, el trabajo de eje se puede calcular como la integral de B por dP, ¿ya? De P1 a P2, ¿ya? O sea, se puede calcular por turbinas, pero eso es complicado porque cuando uno hace un delta P en una turbina, el delta B es bien grande, es grande. ¿Ya? Sé que es cualitativo, pero espero que me entiendan la idea general, ¿ya? Entonces, yo tengo que, básicamente, yo en ese caso, si quisiera utilizar esta ecuación, yo voy a tener que encontrar una función, por ejemplo, que el B, por ejemplo, es A más B por P, por ejemplo. Cosa de yo puedo insertar esta función integral, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los líquidos? Los líquidos son incompresibles. ¿Qué quiere decir? Que ante un delta P de una bomba, yo podría asumir que el delta P, si el delta P no es muy grande, tiende a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los líquidos son incompresibles. Entonces, la verdad, si ustedes tienen un litro de agua, aunque ustedes lo aprieten, no van a poder comprimir ese litro de agua. Lo que va a pasar es que ustedes lo van a apretar y el contenedor donde está se va a romper o el agua va a empezar a salir por los lados. ¿Ya? Pero uno no puede comprimir el agua. ¿Ya? Entonces, bueno, o sea, de formas convencionales, ¿cierto? Entonces, la verdad que uno puede considerar que el volumen es independiente de la presión. ¿Ya? Lo cual me va a permitir poder calcular el trabajo de eje de una bomba. Esto debería ser por unidad de tiempo como B por dP. ¿Ya? Aquí hay un tema de unidades, sí, porque recuerden que el volumen es metro cúbico y la presión es pascal. ¿Ya? Bueno, esto es metro cúbico kilo. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar joule por kilo. Entonces tengo que multiplicarlo por el caudal también, para que me quede en joule por hora, que es la potencia que me piden. ¿Ya? ¿Cuál volumen voy a utilizar? Aquí siempre es, yo siempre digo, y se lo voy a volver a repetir entre modos, uno hace la mejor aproximación con la información que tenga. Entonces, el volumen más exacto que yo puedo calcular para una trayectoria de una bomba es el volumen del líquido saturado. ¿Ya? Porque no, o sea, de hecho yo por eso estoy utilizando esta expresión, porque no puedo calcular con el diagrama la entalpía del líquido enfriado. Si yo estoy trabajando con agua y tengo las tablas de vapor, no hay problema. Pero no siempre vamos a tener acceso a las tablas de vapor. Eso uno tiene un diagrama que puede encontrar rápidamente en un libro. Entonces, para tener lo que se conoce como ballpark number, es como para tener un número en la cabeza de esa potencia, uno puede hacer este cálculo. ¿No? No nos va a dar tan exacto como el Q por delta H, pero va a ser una buena aproximación. ¿Ya? Entonces, en general, uno utiliza el volumen saturado. Entonces, si yo estoy aquí, bueno, aquí, imagínense, ya calcular el volumen va a ser complejo, porque yo tengo que proyectar estas líneas de volumen para acá y ver dónde se intersectan. ¿Ya? Pero eso me va a dar un buen estimado. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Profe, eso que sacar el volumen líquido saturado, ahí tendríamos que usar como las fórmulas que vimos como en la unidad 9, algo así. Si no tienes usar diagrama, claro, pero tú lo podrías tratar de proyectar acá en el diagrama para sacarlo. Ah, igual podría hacerlo. Ya, ya, gracias. ¿Más preguntas? A ver, espera, y esta ecuación se usaba porque era... Adiabático irreversible, lo cual se cumple para este caso, porque las bombas son isentrópicas. Pero eso uno no siempre lo usa porque también podemos usar como la diferencia de entalpía o es cuando es 100% eficiencia. No, la diferencia de entalpía se puede utilizar, pero a veces es muy difícil obtener la entalpía de ese líquido enfriado. Ah, ya. Gracias. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una duda respecto al gráfico o al diagrama. ¿Sí? En la entalpía, ¿cómo es la curva? ¿Sigue siempre igual? No, ¿O cambia cuando entra dependiente la dentro de la zona campana? líquida, cambia dependiente. Sí, esa es mi duda, como que no tengo claro cuál es Es la que cambia pendiente porque, nueva. porque obviamente la entalpía es mucho más vulnerable o presenta mayores cambios cuando está en la zona de vapor. Cambia dependiente, así como, por ejemplo, el volumen. El volumen es un ejemplo súper claro. O sea, el volumen, dependiente del volumen, la dependencia que tiene el volumen con la presión cambia. Para el vapor es súper sensible, pero para la zona de líquido el cambio del volumen es súper insensible. Y eso ocurre con todas las propiedades termodinámicas, ¿no? Porque yo cambio la fase y cambio la forma en que lo voy a calcular. Entonces, las líneas de entalpía en este diagrama afuera en el vapor sobrecalentado son así, pero la campana son estos dígitos que dicen aquí, 1800, 1900, 2000, son así. ¿No? Es porque
No, en el vapor sobrecalentado son un valor, pero recuerden que dentro de la campana es un promedio del líquido y el vapor. ¿Ya? Entonces no pueden tener la misma pendiente del vapor porque en ese caso la entalpía sería calcular solo como vapor. Pero aquí estoy calculando más o menos un promedio, recuerden, esta mezcla líquido-vapor, que se ponderan de acuerdo a la calidad. Entonces tiene sentido también, no, si fenomenológico, así que tiene que, fundamental de que tiene que ser distinto. No es fácil decir, la forma de ponderarlo. ¿Más preguntas? Profe, en el mezclador adiabático, ¿Sí? ¿las entalpías tienen que ser iguales o nada que ver? No, no pueden ser iguales porque tú ¿No? estás mezclando cosas. Entonces, ¿qué pasa si tú mezclas tres corrientes? Una está caliente, otra está tibia y otra está fría. Realmente Ya, la temperatura resultante va a ser o sea, no un ponderado, pero claro, va a ser más o menos de acuerdo a la cantidad de caudales que yo tenga, se va a ponderar de tal forma que vamos a tener una corriente que se va a encontrar en algún punto intermedio de todas esas cargas energéticas. Tú estás mezclando, entonces lo mismo que tú mezcles, no sé, agua a 100 grados Celsius y agua a 50 grados Celsius. El agua que tú mezclas no te va a quedar, ya. tiene que quedar en un promedio. Ok, gracias. La última pregunta, chicos. ¿No? Bueno, igual le agradezco un montón las preguntas. La verdad que hace tiempo no teníamos tantas preguntas en la clase y eso siempre se agradece. ¿Ya? Entonces, nos vemos mañana para los que quieran asistir en la hora de consulta o si no, nos vemos después en la última clase antes del certamen, la cual también corresponde a la última clase del semestre. ¿Ya? Así que muchas gracias por sus preguntas. Terminen el ejercicio. ¿Ya? Chao, Podemos ver profe. dudas del ejercicio al principio del bloque, si que tienen dudas o si no, seguimos avanzando. ¿Ya? Yo igual voy a enfocarme en reforzar esta última parte también, que siento que no la hemos visto mucho también por también que Cristian está enfermo, no podía hacer la identidad presencial, tiene algunos problemas. ¿Ya? Así que queda un poco de tiempo ahí para que practiquemos más. ¿Ya? Muchas gracias a todos y nos vemos.